Joan David dice, en el astral, ¿cómo ven a Jesucristo? Mira, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que en el mundo astral existen muchas entidades, ¿vale? Y entre ellas existen los egregor, que son entidades que creamos nosotros mismos, por nuestras propias creencias. Por ende, cada religión tiene una entidad al otro lado, que la han creado ellos mismos por creer en esa entidad. Y en este caso de Jesús hay varias. Hay varias entidades que son creadas por los creyentes en Él. Y obviamente le dan esos atributos que ellos piensan que es Jesús y cómo es en parte. Ilusión. Ustedes mismos han creado esa entidad y le han dado energía. Y aparte esa entidad se alimenta de ustedes. Y el weón se hace consciente. Se hace tan fuerte y poderoso el weón que puede hacer manifestaciones, puede hacer ciertas weas. Por eso muchas veces en las iglesias se ve que muchas imágenes, weón, se mueven, weón, y hacen ciertas tonterías. Y la gente piensa, oh, milagro, oh, Dios está moviendo los ojos, la cabeza, está llenando sangre, está haciendo cualquier tontería. Porque esa misma entidad está haciendo de que esa gente, weón, lo retroalimente más, pues, weón. ¿Qué va? Egregor. Yo no creo en Jesús. Para mí no es una entidad en la cual yo pueda creer. Porque sé esta weá que te estoy hablando. Sé que al otro lado hay muchas entidades que se pueden hacer pasar por quien quieran, po. Si hasta yo me puedo hacer pasar por cualquier weón y manipularte a ti, como yo quiera. Si yo sé que tú eres un weón creyente en Jesús, me disfraza como ese weón. Y te manipulo a mi antojo. Y me vaya a creer. Entonces, no. Allí es mejor, obviamente, dejar las creencias a un lado, en parte. Sobre todo cuando son creencias religiosas, cuando salen al mundo astral. Porque si no van a ser muy, muy fácil de poder manipular. Bastante. Bastante. Ahí es un tema complicado. Y ahí es algo que ustedes tienen que investigar solito. Y así es como se van a dar cuenta de lo que hay al otro lado. Es muy similar a lo que hay acá. Todos los buenos actuamos por interés. Y ese interés al otro lado siempre de estas entidades va a ser nuestra energía. De eso se alimenta. ¿Que es posible que haya existido este ser? Sí, es posible. Pero esto yo ya lo he hablado en otros lives. Jesús para mí es un arquetipo. Existieron muchos personajes antes que Jesús en la historia, con más de 500 años de antigüedad antes que Jesús. Y hacían ciertas cosas muy similares. Dionisio, un dios de los griegos, bueno, weón, convertía el agua en vino. Otros weones, mucho más viejos y anteriores que Jesús. Buda, Siddhartha. Hacían weas muy similares. Y otros más antiguos y así. Por distintas partes del planeta hacían cosas similares. Incluso no me acuerdo cuál fue. Al weón lo mataron, lo crucificaron y el weón resucitó también, con más de 300 años antes que Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Que la iglesia lo escriba, ¿vale? Los weones que eran eruditos en ese tiempo eran los weones que sabían leer. Antiguamente eran muy pocos las personas que sabían leer. La gran mayoría eran weones analfabetos. Casi la gran mayoría. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? Leer. El cura era un weón que leía. Y la gente, bravo, esto, lo otro. Y les creían. Y obviamente como ellos eran personas eruditas de estudio, filósofos, muchos weones matemáticos y un montón de otros weones más que eran los weones. Obviamente leían y sacaban información de distintas partes. ¿O ustedes creen que antiguamente, bueno, todas las personas podían tener el acceso a la información y a un libro?
No, era solamente para hueones muy elegidos. Hueones con poder, en parte. Y los otros hueones que eran estudiosos, que eran filósofos, eruditos, pensadores, y un montón de hueones que estudiaban. Pero no todos podían tener esa opción. Y así fue como se fue moldando todo eso, para mí, por las conclusiones que he sacado yo, por las cosas que podía investigar. ¿Es posible que haya existido la imagen de Jesús? Sí, es posible. Pero para mí fue un humano, ¿no? Lo que pasa es que la iglesia lo convirtió en un dios, en textos antiguos, mucho anteriores a que, antes que la iglesia metiera las manitos, aparecía en los libros apócrifos que hay. Jesús tenía hermanos. El weón no fue hijo único, ni tampoco weón nació por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando hacen eso? Antiguamente ya lo habían hecho ya. Los dioses griegos siempre lo hacían para poder, entre comillas, como convertir a ese weón en un superhombre, en un superhéroe, entre comillas, en un semidios. ¿De qué forma podían convertir a un hombre así? Siendo que la mujer tuviese en parte como un embarazo virginal. Y de esa forma le subían el estatus a esa persona y lo convertían en Dios. Esa weá pasó con muchos weones. Ahí tenéis la historia de Hércules. Y así un montón de otros más. Para mí fue toda una invención. Sí, los libros antiguos, apócrifos, salía que Dios, o sea que Jesús tenía hermano. Era lo más lógico y típico. Era muy, muy extraño que un hombre en esa época, menos la religión en la que ellos estaban, tuvieran un solo hijo. Y menos que supuestamente José aceptara que María, en este caso, tuviese un hijo de un ser superior, el cual José no era el padre. Cuando esos hueones tienen una mentalidad totalmente machista. Lo hubiesen condenado, lo hubiesen matado, lo hubiesen apiedrado. Eso estaba contemplado en la ley de ellos. Todo manipulación, todo invenciones. Jesús nació y bueno, tenía más hermanos. Y así, miles de cosas que la iglesia manipuló, obviamente, para convertirlo en un Dios, en el cual ahora casi la gran mayoría de las personas piensan y creen, pero hay manipulación detrás. Jesús era un ser humano común y corriente, como cualquiera de nosotros, con la diferencia que bueno, a lo mejor estaba más despierto, a lo mejor. Pero ya está. No era Dios, era uno más de nosotros, como cualquier otro.